desde que yo llegué, mi primera experiencia viviendo en Nueva York, llegadito ahí, que voy a empezar a vivir solo, a trabajar emocionado. Me recuerdo yo que me tocaba trabajar como a las 4 de la mañana y la emoción era tan fuerte que yo me tiré a las 3 de la mañana, me bañé, me cambié y voy preparado. Y en lo que voy de mi apartamento a la estación del tren me atracaron. El atracador se levantó primero que tú. Cuando vas a emigrar a una nueva ciudad, hay muchas cosas que deberías tomar en cuenta si tu propósito es, como decimos, salir adelante. Para mí, en cuanto a lo económico, una de las más importantes es el costo de vida. La relación entre salarios y precios es bastante importante. Si en un trabajo nos pagan $2,500 al mes en una ciudad grande y cara, pero en otro nos pagan $2,000 al mes en una ciudad pequeña y barata, en el segundo es muy probable que nos quede una mayor proporción de nuestro sueldo. Aunque así también hay que tener en cuenta otros factores que influyen mucho al momento en el que decidimos mudarnos de una ciudad a otra, como la distancia de la familia, qué tan distinta es la cultura, si podemos llevar un estilo de vida que nos guste, entre otros más. El sueño de muchas personas que viven en Latinoamérica es vivir en la ciudad de New York. Y en mi opinión entiendo que esto es debido a la gran fama que tiene esta ciudad considerada la capital del mundo. En este video te quiero hablar de toda la realidad de cómo vive una persona que recién llega a la ciudad de New York y cómo vive una persona que ya está establecida por años en la misma ciudad. Así también en el próximo video me encargaré de contrastar el estilo de vida de New York con el de una ciudad mucho más pequeña. Muchas personas están emigrando de las grandes ciudades y mi única intención con este video es mostrar la realidad de la manera más objetiva posible. Para lograrlo, una persona que vivió por más de 20 años en New York me permitió hacerle algunas preguntas. ¿Cómo llegaste a New York? En avión, llegué en avión por el aeropuerto JFK. A nosotros como inmigrantes nos salió los papeles, el green card, fue como alrededor del 95. Intentamos, la familia vino, pero regresamos de nuevo a la República Dominicana. Luego yo decidí regresar yo, como a los 19 años, a intentar progresar y independizarme. ¿Cómo fue tu vida al principio cuando llegaste? Todo es nuevo, es una experiencia de aprendizaje, mucha melancolía de lo que se quedó allá y también eso te da como gasolina para aguantar. Mucha soledad, da miedo que estar solo en una ciudad diferente, con un idioma diferente, probando cosas nuevas completamente, pero emocionado al final. Muchas experiencias que le abren a uno los ojos. Mucha gente se hace la expectativa de cómo en Nueva York, en tu caso, era como lo que tú esperabas o tú estabas abierto a lo que sea. Creo que tenía una hoja en blanco. Las expectativas siempre son mayores que el evento en sí. Lo que encontré era más grande de lo que estaba esperando. Nueva York tiene mucho para cosechar si se sabe qué se está buscando. El error más grande que un hombre puede cometer es ponerse metas pequeñas y alcanzarlas, porque entonces te queda como, ¿y ahora qué hago? En Nueva York roba el que quiere. Si tú te propones echar para adelante, hay una forma de conseguirlo. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gustaron? A mí me gusta la historia, me gusta el tema historia. En New York tú encuentras toda clase de museo, actividad. Puedes encontrar personas que comparten esas cosas que te gustan. En Nueva York tú la puedes encontrar. Son información en Nueva York de historia, si te gusta la comida y lo que tú quieras hacer. ¿Quieres estudiar lo que tú quieras? En Nueva York tú lo consigues. Sin duda alguna, lo mejor que tiene el que vive en esta ciudad es la infinidad de lugares súper interesantes para visitar. Millones de personas viajan cada año a esta ciudad por sus grandes atractivos. Una de las cosas de las que me volví bien fan de esta ciudad es la gran cantidad de parques que tiene. Aproximadamente el 14% de su territorio. Donde yo vivía tenía unos 4 parques a menos de 15 minutos caminando, con cancha de tenis, básquetbol, fútbol, área de niños. Este parquecito, señores, a mí me encanta. Yo diría que es de mis favoritos de lo que están por aquí cerca de la casa. Es bien pequeñito, como pueden ver solamente tiene como 7 bancos para sentarse, pero el gran atractivo de este parque es que podemos ver la pista de aterrizaje del aeropuerto de La Guardia bien cerca. En esta ocasión ellos solo están despegando por esta pista. Hay un tráfico inmenso, no sé si lo puedan ver por ahí, toda esa fila de aviones que hay esperando para despegar. Ellos están aterrizando por otra pista que está más lejos, que desde aquí no se puede ver mucho,
pero ese es el gran atractivo de este parque. Para las personas que somos amantes de movernos en bicicleta, otra cosa que me volví bien fan y sé que no en cualquier ciudad la voy a encontrar de Estados Unidos es lo bien que se siente andar en bici en New York. Los ciclistas tienen su espacio en la mayoría de las calles. New York no es para nada una ciudad montañosa y es además una ciudad muy interesante. Y ni decir si vas al downtown en bici, en carro es una pesadilla por el tráfico y el parqueo, pero en bicicleta lo amé hacer y es lo que más extraño de la ciudad. Otra cosa que me gusta de Nueva York, que aún está, es el transporte. Moverse de punto A a punto B puede ser un problema en Nueva York. Tú buscas un mapa. Bueno, cuando yo llegué tú buscabas un mapa de papel. Ahora todo es una pantalla. Y puedes andar toda la ciudad con una Metrocar, algunos dólares y un slice de pizza. Esta es una de las cosas por las que se conoce mucho a New York. Su eficiente sistema de transporte público, que aunque tiene sus desventajas, que más adelante te hablaré de ellas, es un sistema que la verdad te lleva a cualquier parte de esta ciudad. Aunque ten en cuenta que las paradas no siempre estarán bien cerca de donde vivas, por lo regular te tocará caminar unos 5 a 10 minutos para llegar a tomar el tren o el bus. Pero esto no es que sea un problema porque las aceras son bien cómodas, con excepción de algunas. Diría que en muchas de las aceras tendrás un gran espacio para caminar. Si no lo sabías, New York se le llama la capital del mundo porque es el lugar donde existe una mayor diversidad de culturas de todo el mundo. Para el inmigrante que no sabe inglés y quiere vivir en los Estados Unidos junto con más latinos, New York sin duda alguna, aunque no es la única, es una muy buena opción. Y más se lo digo porque yo vivía en Jackson Heights, donde el 65% de los habitantes son hispanos, 16% asiáticos y solo un 12% blancos, lo que quiere decir que la mayoría de las personas allí hablan español, aunque no en todos los barrios es así, porque en general New York tiene 8.8 millones de habitantes y solamente el 30% es hispano, en su mayoría dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, ecuatorianos y colombianos. Una vez ya tú creces y ya tú te estableces en la ciudad, ¿cómo tú entiendes que cambió tu vida? ¿Cómo tú la defines? Y ya luego de un tiempo pues vivías mejor y te sentías mejor que en tu país de origen. De donde yo estoy ahora, en el punto en el que estoy, diría que tengo un año y algo que salí de la ciudad de Nueva York y yo creo que uno nunca en realidad crece o se establece en Nueva York, porque es que el estilo de vida es tan cambiante. Si tú vives rentando apartamentos como la mayoría vive, tú tienes que salir a buscar la renta. Tú siempre estás buscando el siguiente paso. Lo que tengo que buscar ese dinero, tengo que buscar esa renta, tengo que buscar ese bill. Esas vacaciones que tú quieres tomar, tengo que buscar esas vacaciones. Si tú te detienes, te atrasa, tú no te paras, tú te atrasas, tú echando para atrás. Yo creo que uno nunca se estabiliza, uno como que aprende a vivir. Tú en eso sí, ya uno se adapta al hustle, uno se acostumbra al paso de vida, que es bastante estresante. Pasando ya a la parte no tan bonita de New York. Emmanuel es una de las personas que más me ha ayudado a establecerme en esta ciudad. Y le voy a dar mi ejemplo y el de él para que ustedes puedan comparar los estilos de vida de ambas ciudades. Cuando él y su esposa vivían en New York, ambos tenían que trabajar. Emmanuel trabajaba, como ya les mencionó, como taxista y su esposa, como vino siendo profesional de República Dominicana, trabajaba en una oficina dental ganando mucho más que el sueldo mínimo. Pero para ellos poder cumplir con todos sus compromisos era obligatorio que ambos se mantuvieran trabajando. A diferencia de donde ellos viven actualmente, aquí, que cuando vi su estilo de vida me sorprendí, porque a diferencia de New York, actualmente son una familia de 5 y el único que trabaja es Emmanuel. Y con un sueldo, diría, promedio, logra mantener toda una familia, algo que diría que a menos que vivieras en una situación precaria sería imposible en New York. El estilo de vida de dicha ciudad te obliga a que si no tienes ninguna discapacidad es casi obligatorio que tengas que salir a buscar dinero. Y lo confirmo con mi propio ejemplo. Cuando llegué a New York recuerdo que mi esposa había dejado su trabajo. Yo luego de 2 semanas había iniciado a trabajar. Ella estaba un poco nerviosa porque ya había pasado un mes, los compromisos se acercaban y ella aún no tenía una fuente de ingresos. Sabiendo ella que una sola persona con un trabajo es muy difícil mantener un hogar, a diferencia de cuando vinimos a vivir aquí. El único que trabajaba era yo nuevamente y yo podía sin problemas cumplir con la renta de un apartamento de un tamaño decente de 2 habitaciones. Además,
solo estaba ganando $16 la hora, teníamos que amueblar todo el apartamento y yo solo trabajando sin preocupación alguna podía cumplir con todo. Hace unas 2 semanas ya mi esposa empezó un nuevo trabajo medio tiempo y con todo esto entendí a qué la gente se refiere con una vida más tranquila fuera de New York. Háblame de dónde vivías, el vecindario, el apartamento, cómo era, qué tan caro era. Cuando llegué a los Estados Unidos caí en el Bronx. Yo no salí del Bronx. Yo vivía en varios lugares, llegué a vivir. Primero fue en Girón. Me tocó vivir por un tiempo en Webster, la 170, que es parte de unos proyectos. Y fue un poquito difícil porque se ven las situaciones que uno solamente se la imagina o la ve en películas. Después logré dentro de la ciudad de Bronx mudarme a otra calle, porque eso sucede con Nueva York, que tu calle o tu bloque puede ser lo más lindo, lo más bonito, pero si tú doblaste en el bloque equivocado, te das cuenta que cometiste un grave error, sal de ahí, corre por tu vida. Mi vecindario es que me gustó más, viviendo con mi esposa y mi familia, alrededor de Grand Concourse, por el área de la Universidad de Lehman College. Teníamos acceso a lo que eran las bodegas, las tiendas, parques, transportes. Eso diría que bien. Lo único que el apartamento nunca fue lo suficientemente grande. ¿En algún momento fuiste víctima de la delincuencia de New York? Sí, sería la respuesta rápida. La delincuencia en Nueva York es algo que se convierte casi parte de la vida en Nueva York. Desde que yo llegué, mi primera experiencia viviendo en Nueva York, llegadito ahí, que voy a empezar a vivir solo, a trabajar emocionado. Me recuerdo yo que me tocaba trabajar como a las 4 de la mañana y la emoción era tan fuerte que yo me tiré a las 3 de la mañana, me bañé, me cambié y voy preparado. Y en lo que voy de mi apartamento a la estación del tren me atracaron. Me viví de todo porque yo fui taxista en la ciudad de Nueva York y el carro mío fue vandalizado varias veces en diferentes épocas de la evolución del taxi, porque yo vi el taxi ser desde coger llamadas que tú llamabas a la base y te la hacían llegar por radio. Ese radio, del walkie-talkie del radio, eso era algo que se lo robaban 1 y 2 veces en el año. Y se te iban $1,600 tratando de ganarte la vida. Y después evoluciona el taxi, ya no se usaba el radio del walkie-talkie, sino empieza a llegar Uber. También te rompen el carro para robarte los centavos que uno deja. En algunos carritos tienen aquí la gavetica esa y uno le deja ahí centavos. Por eso me llegaron a romper a mí y gritar para robarme eso que está ahí. Entonces se convierte como parte de vivir en Nueva York. Eso de que te rompan el carro y estar pendiente de que te pueden atracar. Se te meten a la casa. A mí se me metieron a la casa 2 veces. Una vez cuando estaba compartiendo la renta con mis padres. La segunda vez fue muy interesante porque alguien con una tarjeta abrió en un descuido la casa y le robaron a todo el mundo que estaba en ese entonces en ese apartamento, le robaron algo. En Nueva York hay que tener mucho cuidado porque así como te atracan de tú a tú, te atracan el carro o se te meten a la casa. Si quieres escapar de la delincuencia que arropa a muchos países de Latinoamérica, New York no es la mejor opción. La delincuencia en New York, yo me atrevería a decir, señores, que en verdad es peor que en Latinoamérica. Aunque es bueno resaltar que siempre va a variar del lugar en el que vivas dentro de la ciudad. Pero en general, en el tiempo que viví allá, noté que las personas viven con el miedo a que sus vehículos sean vandalizados. No puedes dejar ni $1 que se vea dentro de tu vehículo porque podría ser motivo para que rompan tu cristal. Así también podrías ser víctima de un robo dentro de tu casa. Eso es lo que hacen los This is what happened in New York when you double park and you block people and people can't go to work in the morning. ¿Cuáles son las 3 cosas que menos te gustan de New York? El tráfico, la gente. Hay mucha gente difícil de tratar en Nueva York. En cuanto al tráfico, pude notar que en New York, en el área donde vivía, en Jackson Heights, por ninguna parte veía que existiera una congestión vehicular significativa. Pero ya si tú entrabas a una autopista, pasabas por un puente o entrabas a Manhattan, ya todo cambiaba. Diría que es muy similar al tráfico de Santo Domingo. En New York a mí me ha tomado más de 20 minutos simplemente cruzar un puente. Sumémosle a todo ese tráfico la gran problemática del parqueo, donde te podrías estar tomando horas en encontrar un parqueo, donde luego tienes que caminar una buena distancia porque el parqueo está a metros de tu casa. Una vez más les digo,
ahora entiendo a qué se refieren con una vida más tranquila y en paz fuera de New York, porque al menos aquí nada de lo que le mencioné anteriormente existe. Ahora, si dentro de New York quieres evitar todos esos problemas, sin duda alguna, aunque no es la forma más rápida, puedes utilizar el transporte público, que es muy eficiente, aunque tiene sus 3 desventajas. Es muy sucio, incluyendo sus estaciones más importantes. Hay muchas personas con problemas mentales, más ahora que es tiempo de frío. Y por último, es muy ruidoso. Hay muchas personas que queriendo mudarse de New York no lo hacen por miedo a que les vaya peor. Háblame de cómo fue tu proceso de mudarte de New York a otro estado, cómo tú lo defines y al final por qué decidiste salir de New York. Lo que nos impulsó a salir de Nueva York fue que apareció la oportunidad de comprar una casa dentro de nuestro presupuesto y lo hicimos, nos pusimos valientes y lo hicimos y nos ha ido mejor. De ahí a que a la persona crea que le va a ir bien o mal, eso dependerá de la persona en sí, porque tú puedes caer en la ciudad más rica del mundo e irte mal, y puedes llegar a donde no hay nada y arrancar un negocio de agua o algo, no sé, y te puede ir bien. Para nosotros la oportunidad se topó con la preparación y nos salimos y hasta ahora nos ha ido bien. Y si pudiera aconsejar que hagan eso, lo recomiendo, sí, para poder comprar casas más baratas y tener una vida con más espacio. Para terminar, ¿qué consejo le darías a los neoyorquinos? Si te quieres salir de Nueva York porque ya te cansaste de la delincuencia, de buscar dinero, del joseo, entonces ahorra. Esa va a ser una llave o una piedra. El ahorro es muy importante. Siempre hay que tener un ahorro de emergencia. La gran mayoría de personas en la tierra no tienen $500 guardados para una emergencia de vida o muerte. Después que tengas 500, guarda 1000. Después que tú tengas esos 1000, entonces empieza a guardar dinero. Guarda dinero. El dinero te va a ayudar a conseguir esa meta que tú necesitas conseguir. Sin duda alguna, si ya estás decidido en salir de New York, un ahorro de emergencia es sumamente importante. Traer todos mis ahorros con mi nuevo inicio diría que ha sido parte fundamental de mi proceso de adaptación al país. Aunque tú no lo vayas a utilizar, es como algo donde si las cosas no salen como esperabas, tienes de dónde agarrarte. En el próximo video te hablaré de cómo se vive en un campo de Estados Unidos, que es donde actualmente estoy residiendo. Hablaremos de sueldo, fuentes de trabajo y todo lo que tiene que ver con la tranquilidad de este campo. Si al momento en el que estás viendo este video ya lo he publicado, recuerda que solo tienes que hacer clic aquí para ir a verlo. Sin más que agregar, señores, nos vemos en este video. Chao. Run for your life.